Bienvenidos a su programa Mexicanas sin Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas sin Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Es un honor para mí estar con el ingeniero químico Fernando Alanís Ortega. Él es, además de director de Industrias Peñoles, es director general de lo que ahora se llama Baluarte Minero, que es una coordinación interna entre las dos empresas mineras del grupo, que son Peñoles y Fresnillo. Es egresado de la Ibero Hello, ¿no? Le hicieron un actor mexicano, un comediante mexicano. También estuvo en Stanford en el 2003 y, bueno, tiene más de 20 años en Industrias Peñoles, ¿no? En 1979 estuvo en DuPont, donde trabajó 18 años. Y en 1997 ingresó a la compañía Peñoles como director de planeación y tecnología. Y bueno, sé que ha desarrollado diversos cargos. Ahorita ya está en el top 10, ¿no? De los cargos ahí. ¿Ya hay algo más a lo que pueda aspirar? No, ya llegamos hasta donde podíamos llegar, gracias a Dios, y muy contento de estar en esta empresa y en este sector industrial al que en estos 24 años que llevo en la minería, la verdad, he amado y adorado a nuestro sector minero. Por eso está aquí, porque es un mexicano chingón. Usted supo moverse en diferentes puestos y ahorita está donde está gracias a su talento. Yo creo que los mexicanos todos tenemos talento, nada más nos falta encontrar la vocación para la que venimos a este mundo. No, muchas gracias, Iris, te lo agradezco muchísimo. Pero a ver, platíquenos. Sabemos de todo lo que usted hace y ahorita vamos a hablar del tema, pero ¿quién es Fernando Alanís Ortega? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus papás? ¿Cómo lo educaron? ¿Cómo fue esa educación? ¿Cómo recuerda su infancia? ¿Y qué lo hizo llegar hasta donde está ahorita? No, gracias, Iris. Mira, Fernando Alanís es uno de 8 Alaníses que crecimos. En aquel entonces así eran las familias, Iris, que crecimos. Éramos 5 hermanos varones y 3 mujeres en nuestra familia. Mi padre, un médico ginecólogo muy chambeador, muy chambeador, un gran ejemplo para nosotros. Él era de un pueblito en Michoacán que se llama Tarandacuau, y de muy temprana edad él tuvo que salir de allá de Taranda e irse a la Ciudad de México, donde creció bajo el amparo de un tío que los recibió a él y a sus 2 hermanos y a mi abuela, porque mi abuelo había muerto cuando ellos eran muy pequeños. Y él crece en la Ciudad de México, se desarrolla ahí y hace todos sus estudios. Y conoce a mi madre había nacido en Aguascalientes, y pues ahí se conocen en la Ciudad de México y pues se enamoran y se casan. Y te digo, somos 8 hermanos en total, entre hermanos y hermanas, todos gracias a Dios con profesión, y hay profesionistas muy buenos. Yo tengo hermanos, la verdad, que admiro mucho. Mi hermano mayor es un gran dermatólogo muy famoso. Segundo de mis hermanos lamentablemente falleció. Él era un psiquiatra también muy renombrado en México. El tercero, un gran médico también internista y epidemiólogo. Vive en Estados Unidos. De hecho, trabajó una buena parte fuera y ya no lo dejaron regresar. La verdad, una gente muy buena. Mi hermano menor es abogado, también un muy buen abogado. Y mis hermanas, una diseñadora gráfica también excelente en su trabajo, otra que es nutrióloga y la más chica de todos que es psicóloga. Así es que gracias a Dios a todos nos dieron una profesión muy variada. Como verás, yo soy de las ovejas negras que no tuve nada relacionado con la medicina. Yo soy el ingeniero y luego está el otro abogado que te decía. Bueno, pues tuvimos una infancia muy feliz, complicada en una casa de 8, ya te imaginarás. Gracias a Dios, pues y al esfuerzo de mi padre, pues las cosas no sobraban, no faltaban, pero ahí heredábamos ropa, heredábamos libros, todos ahí de uno al otro, y bueno,
Pero bien, yo estudié mi primaria en una escuela de los jesuitas en México que fue famosa, se llamaba el Instituto Patria. Ahí estuve yo toda mi primaria y secundaria, luego me toca que cierran el colegio y me voy al Centro Universitario México a hacer mi preparatoria con los hermanos maristas y posteriormente llego al Ibero, justamente donde ingreso en el año del 74, a finales del 74, y hago la carrera de ingeniero químico que ya mencionaste tú. Y de ahí en adelante, pues mi vida profesional que inicio en el 79 en DuPont, que para mí DuPont fue una gran escuela. Tuve la oportunidad de estar en muchas áreas, en muchos negocios de químicos, de fibras, de pinturas, de agroquímicos, y pues se aprende mucho cuando uno tiene la oportunidad de tener mucha movilidad y te da una visión muy completa de las cosas. Fui transferido a Estados Unidos casi 2 años en las oficinas centrales de DuPont para desarrollar toda la ingeniería de un proyecto que luego me tocó la construcción y arranque en México, en San Martín Texmelucan, Puebla. Y posteriormente, después de 18 años de estar en esa empresa, pues fui invitado en Peñoles a participar. Y de ahí fue un nuevo mundo para mí entrar al sector minero, que es un sector apasionante, un sector muy padre en muchos aspectos, déjame decirte, Iris. El sector minero es un sector pequeño en México, somos pocas empresas. La Cámara Minera, que acabo de dejar la presidencia, Iris, hace un mes, ya me tocó después de 3 años de encabezarla, aunque sigo siendo miembro del consejo y miembro del comité ejecutivo con todos los expresidentes, pero el sector minero en México es un sector, somos 115 empresas que representamos el 90% del valor de la minería y es una verdadera hermandad. La verdad, todos nos ayudamos. Tú conoces muy bien el ambiente allá en Sonora con el clúster minero, que han hecho un trabajo sensacional. Y ese mismo ambiente que tú ves y que respiras en el clúster se respira a lo largo de todo el sector minero. Entonces eso a mí me cautivó desde el inicio y bueno, pues hay que comprometerse, hay que involucrarse y pues aquí estamos ya 24 años después adorando este sector minero. Pero aparte de la minería te muestra cada vez un desarrollo fresco del país, ¿no? Es lo que yo visualizo como periodista y también como parte del clúster minero, que sin la minería, por ejemplo, en el caso de Sonora, es casi lo mismo que un presupuesto anual del gobierno del estado. Entonces, sin la mina, sin el sector minero en el estado, sí hubiéramos resentido la crisis post-pandemia y pandemia. Y además, ustedes pusieron el ejemplo en el tema de protocolos, ya los tenían, ¿no? En el tema de protocolos en el tiempo de COVID, ya los tenían, pero reforzaron, pero fueron un ejemplo de cómo se debe de invertir para cuidar al colaborador, ¿no? Fíjate que sí, y eso que mencionas, Iris, yo creo que es bien importante. A mí algo de las cosas que me cautivan de la minería es que conoce ese verdadero México. La minería normalmente está ubicada, o sea, Diosito puso las minas donde muy alejadas de los centros urbanos, ¿sí? Donde se necesitaban. Pues sí, donde se necesitaba y donde hay mucha gente que necesitan una oportunidad. Y la minería, a mí de las cosas que me encanta es ese trabajo social tan fuerte, tan comprometido, y a cambio de nada que hacemos. Realmente lo hacemos por convicción. Cuando hablan de responsabilidad social empresarial, yo te digo, pues eso la minería lo ha tenido siempre. Yo digo, y siempre lo he dicho que es parte del ADN de la minería, una minería que llega a una comunidad donde encontramos un depósito después de muchos años de invertir en exploración, y finalmente logramos ubicar un depósito y ahorita platicamos de eso. Pues realmente llegas donde muchas veces no hay infraestructura. Tienes que llevar caminos, tienes que llevar electrificación, tienes que llevar comunicación, telefonía, torres de celulares también. Y aparte meterte en otros temas pues que no son competencia de empresa, que son competencia de gobierno, como es impulsar la educación, impulsar los servicios médicos,
impulsar los servicios básicos desde recolecciones de basura, tendido de líneas de agua potable o drenaje, y realmente trabajar mucho en la infraestructura de una población que necesita y que tú quieres que estén bien, porque te están dando la oportunidad de hospedarte y como un buen vecino tienes que llegar a aportar y ser parte de esa comunidad. Eso me encanta a mí del sector minero, ese gran compromiso que se tiene, ¿no? Y aprendes ese verdadero México, el México que pocos conocen y que está ahí, y que tienes la oportunidad de conocer a gente maravillosa, a gente que, como te decía yo hace rato, pide nada más una oportunidad, ¿no? Y ves a jóvenes que cómo van saliendo adelante cuando les das una beca, lo mandas a estudiar fuera y luego lo regresas a la comunidad y lo integras dentro de tu fuerza de trabajo y cómo cambió el mundo y la perspectiva para estos chavos y chavas. La verdad es motivo de orgullo. A mí me enorgullece ir viendo ese tipo de historias que gracias a Dios son repetitivas todos los días en la minería. Sin embargo, ingeniero, mi propuesta cuando yo entré al clúster minero era apoyarles en socializar todos estos temas, porque como que falta que la gente se entere de lo que hay detrás de la mina y no nada más las malas percepciones que se tienen de que explotan, de que sacan el mineral y no le dan valor agregado, que ustedes sí lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que debemos de socializar un poco eso, pero también a la par ir educando a la gente, porque tenemos el caso de aquí en Sonora Cananea, que el pueblo prácticamente vivió de la economía de la mina, no diversificó sus actividades y ahora están acostumbrados a que la mina les resuelva prácticamente la vida. Y yo creo que eso no se vale, pues, ¿no? Debe de ser corresponsabilidad de todos. Fíjate que sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Primero, qué bueno que hay gente como tú que son expertos en comunicación. Yo siempre he dicho que nosotros somos buenos ingenieros, pero muy malos para comunicar. Y parte, sí, no, y es un hecho, y mira, parte de mi gestión de los 3 años que yo tuve como gestión en la Cámara Minera, logramos desarrollar lo que fue el informe de desarrollo sustentable, que es la primera vez que un sector industrial puede poner en un documento todo el trabajo que se hace en la parte social, en la parte ambiental y en la parte económica. Y tenemos ya el documento del 2020, de 2021 desarrollados, públicos, están en la página de la Cámara. Ya hay muchísima información muy valiosa, tú ya lo sabes, lo conoces, y creo que ahí está el verdadero rostro de la minería profesional comprometida que opera en México. Entonces, ahí tenemos mucha información que te vamos a agradecer a ti y a todos tus colegas profesionistas de la comunicación, que ustedes que sí saben traducir del español al español, nos ayuden a contar las verdaderas historias, ¿no? Y sí, fíjate que algo que nosotros nos ha funcionado bien, y te voy a hablar ahora como Peñoles y Fresnillo, es desde que llegamos a una comunidad, lo que buscamos es conocer cuáles son las competencias que tiene la comunidad y tratar de desarrollar junto con ellos lo que es una visión futura de la comunidad. ¿Qué quiere la comunidad de su futuro? Y tenemos historias padrísimas de mucho éxito. Nosotros lo que buscamos es que no exista una dependencia de la comunidad de nuestra actividad económica. Por supuesto que vamos a desarrollar proveedores, etcétera, pero nos interesa el autodesarrollo de la comunidad. Te puedo platicar, hay una historia en la Sierra de Durango, donde a través de nuestra empresa de Fresnillo tenemos ahí una operación importante. Y hace muchos años vimos que había condiciones para criadero de truchas. Y dices, ¿y los mineros qué hacen con los criaderos de truchas? No, nada, pero encontramos que había condiciones. Y lo que hicimos fue contratar expertos en truchas que nos ayudaron a montar un criadero de truchas para la comunidad. Y hoy esa comunidad está exportando ya desde hace algunos años huevos de trucha a Centro y Sudamérica. Tú sabes que la minería es una actividad que algún día termina su operación, porque los recursos se acaban, son finitos. Y nosotros no queremos dejar pueblos fantasmas. Y entonces, esa comunidad, el día que esa mina cierre, ni se va a enterar porque son totalmente independientes. Y es lo que buscamos, impulsar esa independencia
potenciando esas competencias que tiene la comunidad. Y luego, a través de una ONG con la que hemos establecido un lazo estratégico que se llama Proempleo, les enseñamos cómo hacer un plan de negocio, cómo pagar impuestos, cómo pagar seguro social. Les ponemos un contador para que les ayude a cómo manejarse adecuadamente. Y ha sido un modelo exitoso que hemos logrado echar a andar muchas pymes alrededor de todas nuestras operaciones y enseñarlos a ser independientes de nosotros. Y lo más importante que le están enseñando a ser formales, ¿no? Porque luego la economía informal es lo que a veces nos pone en desventaja por el tema de los impuestos, seguros y todo lo que nuestro socio, el gobierno, nos exige. Pero dice mi esposo, ¿por qué cuando trueno no se solidariza conmigo también, no? Pero en fin. Efectivamente, Iris. Pero sí, hacerlos formales, que es bien importante, bien importante. Sí, y bueno, entrando al tema de la formalidad, y tuvimos el gusto de tenerlo aquí en Minnovación, un evento que pues nos volvió a reconectar, ¿verdad? Como sector, aunque no hemos estado desconectados, No. Porque Minnovación del año pasado a través de los Avatar ahí fue una experiencia muy padre que nos seguimos en contacto. La verdad, Margarita Bejarano y el actual presidente Alberto Orozco han hecho un trabajo excelente para mantenernos capacitados y en conexión durante y post pandemia. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer al clúster minero y de tener a gente como usted que pues están dispuestos a apoyarnos y generosos a compartir sus conocimientos, que le agradezco por haber estado ahí en Minnovación. Y algo que me llamó la atención, que por eso dije, a él lo tengo que entrevistar, fue el tema de la postura del sector ante temas como la falta, que estamos perdiendo liderazgo en inversiones, sobre todo en inversiones de exploración. Ya sabemos que para que una mina quizás surja se necesitan alrededor de 1000 exploraciones. Y no estamos impulsando la exploración porque ya no es deducible esta inversión. ¿Qué vamos a hacer en ese aspecto? Realmente es muy alarmante, Iris, este tema. Definitivamente en el 2004, si mal no recuerdo, fue cuando el gobierno, 2014 fue cuando el gobierno quita la deducción, el que puedas deducir en el mismo año los gastos de exploración. Se vio una caída inmediata de la inversión y lo atractivo que tenía el país para la inversión minera. El mejor año que tuvimos de inversión fue el año 2011. Fueron $8,000 millones en ese año que se invirtió en el sector minero. Una cantidad muy importante, muy importante. El año pasado terminamos con apenas los $3,000 millones de inversión. O sea, del 2011 a la fecha ha venido una caída año tras año de la inversión en minería y obviamente la inversión también en la parte de exploración. México llegó a ocupar uno de los primeros lugares, segundo, tercero lugar en la inversión en exploración minera y ya lo perdimos. Hay un indicador que se llama el índice que publica el Instituto Fraser de Canadá, que es la atractividad que tienen las diferentes regiones del mundo o países para invertir en minería. Son 72 países y regiones del mundo que ellos clasifican cada año. Nosotros el mejor lugar que tuvimos fue el número 11, ya hace muchos años, y ahorita estamos en el lugar 42, habiendo llegado al 50. Son 15 parámetros los que mide el Fraser Institute de las cosas que hacen atractivo un país. Y cuando ves temas como impuestos, como temas de inseguridad, como temas de infraestructura en caminos, pues ahí salimos en los lugares 70 de 72, ¿no? Es lamentable ver eso, ¿no? Y eso lo que está haciendo es ahuyentar cada vez más la inversión. En la parte de impuestos, te puedo decir, somos el país más caro, ¿sí? Nosotros estamos pagando, tenemos estudios que se hicieron en la Cámara Minera, y comparándonos con Perú, con Chile, con Canadá y con Estados Unidos. Y México es el país más caro en cuanto a impuestos. Pagamos el 56.8% de impuestos
sobre nuestra utilidad, cuando una empresa normal en México paga el 31%. La minería paga el 56.8%. Y estás compitiendo con países como Estados Unidos, por ejemplo, que tuvieron una disminución muy importante de impuestos. Estás pagando el 21, 22%, Canadá que pagas como el 26%, o un Perú que andas en el 38, 39%, o Chile que andas alrededor de esos números también. Y con políticas de Estado que impulsan al sector minero. Aquí no tenemos tampoco ninguna política de Estado que impulse al sector minero. Y es un sector muy importante. Hoy en día hay 380,400 personas que laboramos directamente de la minería, más 2.3 millones de familias, digo yo, mexicanas, porque cuando hablamos de personas es una familia, 2.3 millones de familias que están en la cadena de proveeduría de la minería, ¿no? Sonora concentra una gran parte de los proveedores de minería. Si la minería en México desapareciera, pues Sonora, que es el 34% del valor de toda la minería en México, es el estado con mucho que concentra la mayor inversión de minería. Pero si la minería desapareciera de México, Sonora sufriría bastante, digo, todo el país, pero en especial Sonora, que la participación, la parte que tiene la minería dentro del Producto Interno Bruto de Sonora es muy importante. ¿Y qué vamos a hacer como Cámara? Hemos estado pues con muchas pláticas, mucho acercamiento. A mí me tocó los pasados 3 años tener muchísimo acercamiento con el gobierno federal. No es fácil, no ha sido fácil. En la Secretaría de Economía hemos encontrado apertura con la secretaria Cloutier. Se establecieron unas mesas de coordinación para minería, donde se invitó a otros secretarios, a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Seguridad Pública, y algunas mesas han funcionado, otras no. Hemos encontrado, la verdad, resistencia, y lo tengo que decir porque no puedo dejar de decirlo. Hay ideologías que se han mezclado y que van más allá de la razón, ¿sí? Y que tratan de, por sus creencias y pues ideología, la misma ideología, satanizar al sector minero, ¿no? Hemos encontrado mucha resistencia en la Secretaría de Medio Ambiente, con que frenan manifiestos de impacto ambiental y no los autorizan, o permisos en Conagua que tampoco autorizan, y no por una razón técnica, sino por razones ideológicas, ¿sí? Porque alguien cree que la minería destruye el medio ambiente, aunque pues nosotros decimos lo contrario, ¿no? Yo creo que no hay actividad económica más cercana al medio ambiente que la minería, y con todo el cuidado que se tiene. Pero sí hay ideologías que no ayudan, y justamente todo eso nos motivó a sacar ese informe. Yo lo que digo, o siempre he dicho, es el que no tiene hechos tiene opiniones. Hay muchas opiniones, muy pocos hechos. Nosotros ya tenemos los nuestros, tenemos bases de datos con información dura que podemos compartir, y de hecho son públicos y compartimos con quien quiera. Hemos tenido acercamientos con ONGs que tienen pensamientos diferentes, digamos radicalmente diferentes. Con algunas hemos podido conversar, con otras es imposible conversar, porque la ideología gana. Ideología mata carita, entonces pues no hay mucho que hacer, pero cerebro. Sí, bueno, tú lo dijiste, Ciris, pero así es. Ahí lo sostengo. Sí, no, y yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, cuando entras en discusiones así, pues no vale la pena, pero al menos tuviste la oportunidad de sentarte. En la Comisión Minera invitamos al subsecretario de Medio Ambiente. Él llevó algunas ONGs, otras que invitamos no quisieron participar, pero empezamos a entablar algún diálogo al respecto. Yo en lo personal acabo de tener una reunión con 10 organizaciones ambientalistas serias del país, y tuvimos una plática muy padre, la verdad, de mucho entendimiento, de cuestionamiento, pero cuestionamiento fundamentado, que ese es el interesante. Y creo que hubo respuestas también muy fundamentadas, y iniciamos una relación diferente, ¿sí? Que creo que va a ayudar a abrirnos un poco más, que quizás es lo que nos ha faltado también
abrir un poco más el diálogo del sector minero hacia afuera, Iris, y eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Me llama la atención porque si alguno de los sectores está regulado, yo creo que es el sector minero, ¿verdad? Pero aparte, todos los objetivos que ustedes tienen y los trabajos que realizan están alineados con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, ¿dónde está la discrepancia? Pues, ¿no? Pero bueno, como usted dice, ideología mata cerebro. Bueno, como yo digo, más bien. Sí. No, No, sí. palabras en su boca. No, pero yo estoy de acuerdo. Podríamos decir que lo decimos los dos y sí estoy de acuerdo. Es que fíjate que cuando hay datos que no son reales, cuando empiezan a manejarse datos que no son reales, pues está complicado. Sí, y de hecho la invitación que hemos hecho es empecemos a crear una base de datos común. Aquí están nuestros datos, son auditables. Sí, la gran mayoría de las empresas que están en la Cámara Minera son empresas públicas, que están expuestas a un escrutinio de auditores externos. Pues toda la información que tenemos es fácilmente verificable, ¿sí? Y lo que les pedimos a estas organizaciones es, haz lo mismo con tu información, pon tus fuentes de información y tratemos de desarrollar una base de datos común, porque si tenemos ya el mismo punto de partida, va a ser más fácil entablar un diálogo, ¿no? Hay algunas que han aceptado y vamos a trabajar con ellas. Ahorita tenemos un par de proyectos muy interesantes con la UNAM, que la Cámara firmó un convenio con la UNAM. Ahorita están empezando con un proyecto de desarrollar el índice de desarrollo social en las 696 comunidades donde hay presencia de la actividad minera en el país. Yo creo que eso nos va a dar información pues, de un centro de estudios de alto prestigio como es la UNAM, donde también hay todo tipo de ideología, pero son gente científica que sus datos los tienen basados en hechos, ¿no? Y por eso nos gusta trabajar con ellos. Entonces esperamos que pronto, yo creo que es en marzo, si mal no recuerdo, cuando nos entregan el informe, y es un informe que seguramente la Cámara publicará, hará público junto con todos los demás. Y hay el proyecto de seguir haciendo temas adicionales con la UNAM, con los grupos ambientalistas. Hablamos de un observatorio minero, alguien que sea imparcial, que dé la información con hechos. Es el tipo de organizaciones que creo que ayudarían mucho a posicionar esa verdadera imagen del sector minero, que estamos tratando de hacer las cosas bien aquí en el país. Y el dato, por ejemplo, Iris, hay 1,777 normas, reglamentos y leyes que el sector minero, que cada una de las operaciones mineras tiene que cumplir. Sí es el más regulado, sin duda, sin duda. Yo no creo que haya otra actividad, y tenemos el listado completito, se contrató una firma grandota externa que nos hiciera todo el listado y el análisis de toda la normatividad y legislación que aplica al sector minero. Es impresionante. Y hay que cumplir con todas esas. Y bueno, al menos las cámaras, las que están en la Cámara Minera, sabemos que cumplen con todas ellas. Por lo menos, ¿verdad? Que los hechos sean con aspectos científicos, que los datos, perdón, que los otros datos sean con hechos científicos, ¿no? Exacto. Sí, yo hacía la analogía que se asustó Alberto, pero le digo, es que es dinero fresco al fin lo que llega, pues. ¿Qué sucede con los presupuestos en los estados? ¿Por qué peleamos tanto o por qué los gobiernos pelean tanto el presupuesto de la federación? Para que la gente, a veces nos perdemos, pues, y no entendemos. Nosotros pagamos impuestos, se los lleva la federación reparte, no nos toca a los estados lo que nosotros ponemos, tenemos a veces que subsidiar a otros estados, lo reparte y eso es lo que ejerce el gobierno del estado. El gobierno del estado al final de cuentas es uno de los impulsores de las economías. Entonces, ¿por qué es tan importante el sector minero? Porque es dinero que viene de fuera, no es reciclar nuestros propios recursos que a veces se van a empresas de exportación nuevas que surgen con las nuevas autoridades. No pasa eso. Es dinero fresco que llega, es dinero fresco que hace derrama económica. ¿Qué sucede con una mina? Como lo decía el ingeniero Fernando Alanís, pues el trabajador recibe buenos salarios porque ustedes tienen una base mínima que no es
tan mínima, ¿no? Está muy bien pagado el sector minero. Ese señor regresa a la ciudad, le da dinero a la esposa, se compran comida, se compran ropa, y ahí viene la derrama económica, pues construyen, compran casas, eso genera que el albañil tenga trabajo, que el carpintero tenga trabajo, en fin, eso significa la derrama económica. Por eso hablamos de la importancia de la mina, que estén en Caborca, como es el caso de ustedes, o ¿en qué otra parte están? En Sonora estamos en Caborca, bueno, en cerca de Puerto Peñasco es donde está la operación, aunque nuestra gente es de Caborca. Y teníamos, perdón. Santa Cruz están también. Estábamos en Santa Cruz, ahí tenemos una operación que ahorita la tuvimos suspendida, estamos por iniciarla, se llama Milpillas, es una mina de cobre, y que está ahorita nuevamente por rearrancar. Son las dos operaciones que actualmente tenemos, pero varios proyectos de exploración en el estado, ¿sí? También hay en Sonora. Y fíjate que... ¿Cuántos empleados generan aquí en Sonora, ingeniero? Nosotros tenemos cerca de... Mira, en Peñoles y Fresnillo en total tenemos 31,000 gentes. De esos 31,000 gentes, cerca de 9,000 gentes, me atrevería a decir, están en el estado de Sonora, ¿sí? El segundo estado más importante para nosotros en concentración de gente está muy peleado entre Coahuila y Zacatecas, que ahí andamos alrededor de los 6,000 personas más o menos en cada uno. Pero en total somos 31,000 personas. Tenemos 21 operaciones en 10 estados de la República y tenemos áreas comerciales en Estados Unidos, en Connecticut y en Sao Paulo, Brasil, y exploración en Perú y en Chile también. ¿Y la derrama económica que generan aquí en Sonora, sabe más o menos cuánto es? Sí tengo el dato y si me das un segundito ahorita te lo doy. Claro. De hecho, nuestro reporte anual, que es público, viene por estado, esa derrama económica. Dame un segundito y ahorita... leí por ahí o escuché que eran alrededor de 8 millones de dólares lo que se manejaba. 8,000. No, son 8,000 millones. Deben ser alrededor de 8,000 millones de dólares solamente al mes, ¿eh? Estamos hablando al mes. Nosotros la derrama económica nosotros la medimos como sueldos y salarios, la medimos como compras en el estado y los impuestos que pagamos en el estado. ¿Y por qué le llamamos derrama económica? Por lo que tú decías hace rato, es dinero que se queda en el estado. Es el salario que se le paga al trabajador o a los empleados que viven allá y que ellos van a las tiendas locales y gastan allá y activan la actividad económica local. En total, Peñoles y Fresnillo tiene 5,500 proveedores a nivel nacional, de los cuales cerca de 2,000 están en Sonora, ¿sí? Ahí es donde concentramos un gran porcentaje de la proveeduría que nosotros utilizamos. Somos, ¿sí? La capital de la proveeduría minera, ¿no? Sin duda, Sonora así lo es. Las grandes empresas proveedoras se encuentran ubicadas allá, que ha sido parte del gran trabajo que ha venido haciendo el clúster de Sonora, los que yo admiro, estimo, valoro y soy fan. Siempre les he dicho a Alberto y a Margarita y a todos ustedes que colaboran ahí, Iris, que yo soy fan de ese clúster. Es el mejor ejemplo que tenemos de un clúster que entendió su vocación y que sabe hacer su chamba y que tiene un equipazo, aparte de gente que lo constituye. A mí me tocó justamente en la Cámara Minera invitarlos y darles un asiento a los diferentes clústeres. Alberto va ahí todos los meses a las reuniones y tiene voz y voto como cualquier miembro del consejo. Invitamos a la Asociación de Ingenieros de Minas, o sea, todo el sector minero está representado y tiene voz, la academia también representando en la Cámara Minera. Y la verdad, lo que están haciendo ustedes allá es sensacional. Ya hay que apoyarlos, ya hay que impulsarlos, ya hay que estar de la mano con ustedes porque están haciendo las cosas muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, el impuesto de fomento minero, ¿dónde está ese recurso? Fíjate que ahorita que hablabas de lo que deja la minería cada año, desde el año 2014, empezamos a pagar el famoso derecho minero, ¿sí?
El derecho minero, que cada año es una cantidad de 4,000 millones de pesos los que se pagan en todo el sector minero, de los cuales a Sonora le corresponden 2,000 millones de pesos y que estaban etiquetados originalmente para que fueran llegando a los diferentes municipios mineros y apoyarlos en muchas obras de infraestructura. De por sí la industria minera apoya mucho. Bueno, en adición a los apoyos que nosotros hacíamos localmente, bueno, vino este impuesto. Ya una vez que llegó con todos los problemas que te podrás imaginar, empezó a funcionar. Y empezó a funcionar, yo creo que bien. Había comités a nivel estatal, se hacía mucho trabajo con los presidentes municipales, con las mismas comunidades para definir prioridades. Las empresas los empezamos a ayudar a hacer los proyectos ejecutivos que se necesitaban para bajar fondos, y creo que poco a poco empezó a funcionar bien, ¿sí? Y de repente pues se satanizó al fideicomiso, como a todos los fideicomisos, y el dinero lo absorbió la federación, diciendo que iban a continuar los apoyos ahora directos desde la federación, cosa que no ha sucedido. Nosotros seguimos peleando y seguimos impulsando iniciativas y tenemos muchas pláticas con estados y presidentes municipales. Se debe de exigir que ese fondo minero que fue creado para apoyar a los municipios llegue. Muchos municipios estaban recibiendo un dinero que era 10 veces más lo que se recibía por parte de la federación o del estado. Realmente empezaba a ser una gran diferencia en muchos municipios el poder recibir un dinero que estaba etiquetado para mejoras a la población. Entonces yo creo que es algo que tenemos que seguir impulsando y ojalá que a través de todo tu auditorio podamos crear esa conciencia. La mitad, 2,000 millones de pesos es mucho dinero que le corresponde a Sonora, ¿sí? Y no hay una razón del por qué no lo deban de recibir. 800 millones debería de recibir Zacatecas. Hoy Zacatecas, que es un estado urgido de recursos, no está recibiendo esos 800 millones de pesos cuando se deberían de recibir. Y así nos podemos ir yendo por los diferentes estados mineros que necesitan ese dinero, sobre todo los municipios, que son los que a final de cuentas resuelven la problemática de los ciudadanos, necesitan ese recurso para poder actuar adecuadamente. Pero ustedes que están en ligas mayores, ¿no les han dado información del gobierno federal de a dónde se va ese dinero? No, por supuesto que no. No, por supuesto que no, Iris. Y yo creo que pues hay que impulsar a través de los diputados, de los senadores, de los diferentes estados que se pida cuentas y crear conciencia en los diputados, que ellos que fueron los que votaron por la desaparición de los fideicomisos, pues ahora que generen alguna iniciativa para que ese dinero regrese a los municipios que los eligieron a ellos, ¿sí? Por ejemplo. Haría bueno, ¿no? Sí. Oiga, ingeniero, me llamó la atención que hablaba del cisne negro, el COVID. A ver, platíquenos por qué cisne negro. Bueno, el cisne negro siempre se le llama a situaciones inesperadas que te agarran de sorpresa en un momento dado. En finanzas le llaman así a los cisnes negros, a esas situaciones que uno no esperaba que se presentaran. Y creo que el COVID así sucedió. Yo te puedo decir, en el caso de nosotros, en el mes de febrero, a principios de febrero del año pasado, que empezamos a ver pues esta pandemia que empezaba a propagarse por China y empezaba a llegar a algunos países de Europa. Yo el 5 de febrero del año pasado declaré crisis en Peñoles, la crisis sanitaria, y empezamos a juntarnos todos los días, sábados y domingos inclusive, con el comité de crisis para dar seguimiento a lo que venía y empezar a desarrollar nuestros protocolos de salud que mencionaste esto hace rato. Los ajustamos, los adaptamos, y el 17 de marzo fue cuando evacuamos oficinas para evitar la exposición de nuestra gente y restringimos solamente a la gente operativa, también a todos los que tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa los llevamos a su casa e hicimos el compromiso de no correr a nadie, Iris, que yo creo que eso es una de las grandes cosas también que el sector minero en general apoyó, pero específicamente aquí te hablo de Peñoles y Fresnillo. La decisión de nuestra presidencia fue: cuidan a la gente,
lo más importante ahorita es la salud de la gente y no hay despidos. Y bueno, pudimos transitar muy difícil porque fueron años muy complicados, o fue un año sumamente complicado, no solo por la pandemia, el problema de salud fue el que nos pararon 2 meses las actividades económicas, tú te acordarás que fue todo un caos. A mí me tocó personalmente estar como presidente de la Cámara Minera, gestionando que se declarara a la minería como una actividad esencial hasta que finalmente lo logramos. Y con mucho batallar, ya nos habían publicado en el diario oficial en la mañana y en la tarde nos borraron. En fin, fue muy interesante y diría yo divertido estar en esas negociaciones hasta que finalmente logramos. Y lo que les decíamos al gobierno, oye, hay 72 clínicas y hospitales que el sector minero maneja. Déjanos ayudar, queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Nosotros llegamos a lugares donde ustedes no llegan y nosotros ahí estamos y podemos apoyar con la generación de seguir manteniendo la base de empleo a nuestra proveeduría, asegurándonos que todos ellos utilicen los protocolos de salud, apoyando a las mismas comunidades con recursos, con tapabocas, geles, dietas, despensas que se les dio a mucha gente. Tenemos 720 médicos de base en todas las operaciones mineras en México, se metieron 220 más para atender comunidades. En fin, realmente el esfuerzo que se hizo ha sido impresionante. Donamos muchísimos ventiladores a los diferentes estados, hospitales. Fuimos de los grandes donadores al Seguro Social y a los médicos que estaban en la línea de batalla sin el equipamiento adecuado. Nos centramos mucho en darles equipamiento adecuado a los médicos para protegerlos. En fin, hubo muchísimas actividades realmente que se hicieron a través del sector minero en eso. Y fíjate que yo digo que no hay mal que por bien no venga y creo que la pandemia nos trajo muchas enseñanzas, ¿eh? Nos enseñó primero a valorar la salud, que es lo más importante de todos, sin duda. Creo que nos ha hecho más consciente a todos, nos enseñó a ser más humanos. Creo que todos vivimos y tuvimos experiencias muy complicadas de seres queridos muy cercanos, que pues algunos fallecieron, otros que sufrieron, y creo que creó una mentalidad diferente en general en las personas, en nuestra sociedad. Y creo que son de las cosas interesantes e importantes que ojalá capitalicemos y que no se nos olvide que en las épocas difíciles el estar cerca, el estar juntos es lo más importante. Y creo que son grandes aprendizajes. Nos enseñó a ser creativos. A nosotros en Peñoles, de repente nos empezaron a cancelar pedidos, nuestros clientes de metales ya, porque nosotros procesamos el mineral en nuestra fundición y refinerías que tenemos en Torreón. De repente te empezaron así de decir, oye, me canceló la industria automotriz de Estados Unidos y te cancelo pedidos. Oye, espérame, ¿y yo qué hago? Yo no puedo parar, yo tengo mucha gente aquí que depende de nosotros y es una responsabilidad. Y tuvimos que ser creativos de buscar líneas externas, de exportar a otros lados y tratar de sobrellevar las cosas. Y bueno, aprendimos también de eso y lo logramos. Mantuvimos nuestras operaciones a capacidad, con excepción de esos 2 meses que tuvimos que frenar. Y nos hizo ser también más ágiles en tomas de decisiones y más creativos, diría yo, ante situaciones de ese tipo. Nos vino a dar un zape el COVID, sí, para que salga sí. nuestro estado de confort, ¿no? Fíjate que sí, y yo creo que es importante, ¿no? Y hay que aprender de eso, ¿no? Y también por otro lado ver que sí hacemos las cosas, sabemos hacer las cosas, que México siempre ha sido, el mexicano siempre es una persona muy solidaria. Y chingones. Así es. Somos así chingones, es. Pues, porque fíjate, ustedes están ayudando al gobierno a resolver un problema a pesar del gobierno, ¿no? Y viene ahora Omicron. Estamos viendo, la película ya la vivimos. 2 meses antes veíamos cómo estaban sucediendo las cosas en otros países y nosotros como si no pasara nada. Y nosotros sin promover el uso del cubrebocas ni las medidas sanitarias y bésense y abrácense, no pasa nada. Yo no sé si era una campaña para dejar de cobrar pensiones de parte del gobierno, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que ya está una variante más
más contagiosa y que el gobierno sigue dormido en sus laureles. Sí, las declaraciones, la verdad, son preocupantes, todas las que se hicieron hoy en la mañana son muy preocupantes de que no se le está dando la importancia. Recordaremos que cuando empezó la pandemia se minimizó y hubo un exceso de confianza y, en fin, se hablaba de cifras muy alegres. Bueno, ya ni para qué recordar esa historia terrible que nos tocó vivir. Pues hoy en día hay muchos mexicanos que perdieron la vida, hay muchas familias que perdieron un ser querido, pues porque no se toman las medidas adecuadas a tiempo, ¿sí? Y eso es una responsabilidad que es de gobierno y es una responsabilidad que no pueden ocultar ni disminuir porque pues ahí están las cifras, es una cantidad impresionante de mexicanas y mexicanos que ya no están con nosotros. Uh-huh. Hay algo que me llama la atención de la empresa que usted dirige, el valor agregado que se le da. Hemos peleado porque no se vaya el mineral en bruto de México, pero ustedes sí le dan el valor agregado. ¿Qué nos falta para que todas las empresas lleguen a este proceso? Mira, no es fácil, Iris, el hacer las inversiones necesarias para poner plantas metalúrgicas del tamaño industrial como se requiere. Nosotros tenemos un complejo muy grande, es el cuarto complejo de metales no ferrosos más grande del mundo. Tenemos capacidades muy importantes ahí en la ciudad de Torreón. Llegamos ahí en 1901, cuando todavía era la villa de Torreón. La ciudad de Torreón se funda en 1907. Entonces estábamos ahí desde antes de que estuviera la ciudad de Torreón. Entonces son inversiones multimillonarias las que se requieren para poner una planta de ese tamaño y tienes que analizar el mercado si realmente te da. En la fundición de plomo, por ejemplo, que nosotros tenemos en Torreón, se recibe los concentrados de plomo de toda la República Mexicana, de todas las minas que operan en México. La planta de zinc, las refinerías de zinc, hay dos en México, una que está en San Luis Potosí, que es de Grupo México, y la nuestra, que está en Torreón. Difícilmente ahorita habría lugar para una más por la producción nacional que se tiene de concentrados de zinc. Y la refinería de plomo plata, pues nosotros somos los productores más grandes del mundo, de plata, no de México, del mundo de plata. O sea, México como país y nosotros, Industrias Peñoles, la producción de metales, nosotros andamos cerca del 11% más o menos de la producción mundial de plata. Entonces, pues eso lo tenemos concentrado en una refinería, ¿no? Entonces es difícil el pensar que pueda haber más refinerías o más fundiciones en el país. Yo creo que no se necesitan. Honestamente te lo digo, no creo que se necesiten porque hay capacidad suficiente para el tratamiento de todos los concentrados. Entonces, sí le damos valor agregado a los minerales. Sí, claro, se le da a lo mejor no en Sonora, pero sí se le da en México. Sí se le da en México. Convertimos, te puedo decir que de la producción de zinc, de concentrados de zinc que hay en México, entre las dos refinerías, debemos de estar convirtiendo como el 90% del mineral en un producto final, que no es solamente el zinc metálico. Se le da valor todavía a hacer aleaciones especializadas que se utilizan ya para la industria automotriz. Por ejemplo, nuestros clientes, que son los que hacen las láminas de acero para la producción de automóviles, ellos sumergen la lámina en un baño de zinc fundido y crean una aleación que es el galvanizado y evitan la corrosión del acero. Y eso se utiliza para el automóvil, para los electrodomésticos como un refrigerador, una lavadora, es lámina de acero galvanizada y luego pintada. Y es eso, es acero sumergido en zinc que se forma esta aleación. Entonces yo creo que el 90% hoy de la producción de mineral de zinc que se extrae en México se convierte en valor agregado. En plomo también, yo te puedo decir que en un altísimo porcentaje, ahí también deberemos andar alrededor del 90-95% del mineral de plomo, del concentrado de plomo que se produce en el país, sin duda se convierte igual en metal, en aleaciones en México. Y la plata, pues un altísimo porcentaje.
altísimo porcentaje. Ingeniero, sé que estamos llegando al final, que ya tiene otra cita. Le agradezco infinitamente que me haya brindado este tiempo, que sea generoso al compartir sus conocimientos. Podríamos hablar de 1000 cosas más. Luego platicamos sobre el tema de la economía del conocimiento, precisamente. Hacia allá vamos, ¿no? Sí, y fíjate que hay mucho que hacer y ojalá invítame en otro programa. Claro que sí. Y aparte contigo, que eres una mujer sensacional con toda tu audiencia. Creo que hay temas muy interesantes que como sector minero, por ejemplo, tenemos mucho impulso en la robótica para jóvenes. Queremos, como parte del programa de STEM famoso de acercar las ciencias a los jóvenes y que consideren... A las niñas. Sí, bueno, nosotros en los concursos de robótica pedimos 50-50. En los equipos tienen que ser 50% mujeres, 50% hombres, si no, no entran con nosotros, ¿sí? Entonces estamos tratando de impulsar y te puedo luego hacer llegar unos videos, inclusive si los quieres publicar, los puedes publicar, de los torneos que hacemos y cómo, por ejemplo, han pasado 3,000 chavos y chavas con nosotros en todo el programa de robótica y casi el 90% de los que han participado se han ido por una carrera de ingeniería, la que sea, no importa, porque creemos que hay que darles esa opción a los chavos. Podemos hablar de la parte educativa, tenemos una escuela técnica donde estamos dándoles una oportunidad de una carrera técnica a jóvenes de las comunidades y luego les damos trabajo. Podríamos invitarte a que conozcas nuestro centro de capacitación con la mayor tecnología, simuladores tipo avión para equipo de interior de mina, eso lo tenemos en Durango. En fin, hay muchas cosas que se hacen. Sí, porque luego la gente cree que todavía son de pico y pala los mineros, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no, si vieras los equipos que tenemos y cómo están los muchachos. Por ejemplo, la última mina que abrimos nosotros en Guerrero, en Capela, en Teloloapan, se llama Capela, la mina Capela. Todos los que trabajan ahí los capacitamos nosotros en el centro de capacitación. Tenían experiencia cero en minería y hoy son unos grandes operadores mineros por todo el proceso de capacitación que les dimos como de 1 año y medio, ¿sí? Y se certificaron en sus competencias. Hay una labor muy importante en la parte educativa. En la parte de salud podemos profundizar más. En la parte de microempresas que estamos echando a andar en los centros comunitarios que tenemos. Yo creo que hay muchos temas ahí más adelante, Iris, que si nos das la oportunidad y con tu lenguaje, que es el adecuado, que nos ayudes a transmitirlo de una manera adecuada e invitar luego a otras empresas mineras. Digo, yo te hablo de Peñoles y Fresnillo hoy. Antes podía hablar como sector minero, hoy te di muchos datos del sector minero, pero creo que hay muchas otras empresas que operan en México que son muy responsables también. Y hay historias de éxito que vale la pena difundir. Oye, ingeniero, y para no estar fuera del juego de que ayer fue furor en México por la venta de boletos para ver la película de Spider-Man, ¿cuál es su superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito, fíjate que yo creo que Superman. Yo creo que Superman, sí. ¿Por qué? Pues mira, me trae muchos recuerdos de mi infancia, de esos personajes que a mí en lo personal me acompañaron desde chiquito. Yo creo que Superman y Batman fueron los que fueron muy populares en mi época. Yo voy a cumplir 65 años mañana, y justamente. Gracias. Entonces ya son muchos años y sí recuerdo yo muy bien todos los viernes que nos llevaban a la peluquería, bueno, cada 15 días que nos llevaban a la peluquería los viernes, era buscar los cómics que en ese entonces había, y yo me peleaba siempre los de Superman. Entonces yo no sé, siempre me llamó mucho la atención esa capacidad de hacer el bien, de volar, que siempre a mí ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención, pero no sé, siempre es un superhéroe que a mí me llamó mucho la atención. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero, en serio, por este tiempo, por sus conocimientos. Y bueno, aquí seguimos en Mexicanos Chingones. Feliz cumpleaños adelantado. Que Dios le siga dando todas las bendiciones que merece y que esté al lado de su familia. Sobre todo salud, ¿verdad? Que ahorita es lo que más apreciamos.
Pues Así es, Iris. muchas gracias, ingeniero. Gracias también a usted que está pendiente de estas transmisiones. Recuerden que seguimos aquí en Mexicanos Chingones. Esperemos ahora que cada semana a través de este sistema que estamos volviendo a utilizar. Y por favor, bueno, seguimos, sonría porque siempre puede ser peor. Gracias. Gracias, Iris. Gracias.